nuevamente aquí estamos desde San José, Costa Rica, con el programa Vivencias, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que están acompañándonos por estar ahí, por nuevamente prestar oído y disponer su corazón para escuchar, ver y conocer a las personas que hoy nos van a estar compartiendo. La comunidad Propósito le agradece que estemos juntos una vez más y gracias a nuestros invitados especiales, de una manera muy enfática a Fernando Díaz Sarmiento, quien es nuestro invitado especial, acompañado por Nelly Gómez, que ya había estado en nuestro programa. Ambos son misioneros pastores en la Sierra de Guadalix, en Madrid, y ellos tienen una experiencia, sobre todo Fernando, una experiencia muy impactante de cómo Dios ha hecho un milagro en su vida, cómo les ha llevado por un recorrido y han visto la mano de Dios de una manera poderosa, sobre todo en el último año, después de una experiencia personal bien impactante. Y hoy damos gracias a Dios porque nos esté contando esta historia y podamos juntos darle gracias al Señor por su vida. Les presento a Nelly Gómez, que ya la tuvimos en una de las ocasiones en nuestro programa Vivencias, y en esta ocasión nos vamos a enfocar más en la experiencia de vida de Fernando Díaz Sarmiento. Y entonces me permito presentar a Fernando, como él es licenciado en Ciencias de la Información, también es máster en Teología, misionero, pastor de la Iglesia Vida para la Sierra Norte en la Sierra de Guadalix, en Madrid. Es esposo, es padre de 2 hijos y es un hombre que tiene un gran testimonio que compartirnos. Gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Nelly también, ahí al lado. Pues gracias a vosotros. Fernando, tú eres mitad colombiano, ¿verdad? Hijo de madre colombiana, mitad español. Entiendo que naciste en España. Sí, nací en Berín, Orense. Oh, orensano, fíjate. Y desarrollas tu niñez y adolescencia. Cuéntanos un poco de ese contexto en el que viviste tus primeros años. Bueno, la verdad es que sí, nací en España, pero después, cuando quizás tenía un año más, aproximadamente un año de vida, pues mi padre tuvo un accidente y tuvo una parálisis en la mitad del cuerpo, una hemiplegia, y a raíz de eso, pues mi padre estaba en una situación complicada y mi madre no sabía qué hacer en otro tipo de país, una situación muy diferente, era otra España, y ella decidió mandarme con mis abuelos, con mi familia materna a Colombia. Así que crecí los primeros años, hasta los 5 o 6 años, en Colombia, y después volví con mi abuela. Mi abuelo me trajo y a partir de ahí inicié todo un proceso de diferentes situaciones y circunstancias donde vi la mano del Señor. Uh-huh. Y en ese proceso, tú ya conocías sobre las cosas del Señor. ¿Cuál era el contexto familiar del cristianismo? Bueno, nacimos realmente en un hogar católico, aunque recuerdo quien me contaba las historias de la Biblia era mi abuela, pero no fue hasta volver a España, cuando tenía 5 o 6 años, que resulta que en medio de la situación de enfermedad de mi padre, fue él el primero que asistió a una iglesia evangélica. Así que en medio de esa situación fuimos, tanto mi madre como yo y mi padre,
conociendo del Evangelio. Fue el primero que tomó una decisión con Cristo. Después mi madre pasó por un proceso en que leía la literatura que traía a mi padre de la iglesia, la leía, después la rompía, consultaba al sacerdote, y en Wow. medio de ese proceso, pues yo empecé junto a mis padres a asistir a una iglesia evangélica y también a un grupo, más o menos lo que sería un grupo de hogar, una reunión familiar en casas. Y ahí es donde escuché del Señor, y en ese proceso vivimos una situación difícil, porque mi abuela inicialmente estuvo venía para estar 2 meses, se quedó 2 años, pero después que volvió mi abuela a Colombia, pues mi padre también tuvo ciertas circunstancias con su salud, y finalmente pues también estuve en un proceso ante la situación de la salud de mi padre en un colegio interno, pero digamos que tuve la oportunidad de ir escuchando el Evangelio a la vez que daba mis pasos como católico. Quizás recuerdo la primera comunión, quizás es la última etapa que viví como católico, digamos, pero después yo llegué a un momento en que tomé una decisión por Cristo, me di cuenta que no tenía esa seguridad de la salvación y que aún como niño, pues mi condición era apartado de Dios, o pecador, y que necesitaba reconocer y confiar en Jesucristo como mi Salvador. Entonces Claro. di ese paso y pues eso marcó todo el proceso. Y seguiste creciendo, eh, llegas a tener la oportunidad de formarte como profesional. ¿Estudiaste en dónde? Y cuéntanos cómo te fuiste forjando en esa área profesional. Bueno, realmente estudié en Madrid porque básicamente después de los 5 o 6 años hice toda mi educación primaria en España, y después finalmente ya poco a poco me fui involucrando. Sí, realmente podríamos decir que sí, me iba involucrando en el ministerio, especialmente en los grupos bíblicos universitarios. Estudié periodismo, me iba involucrando en la iglesia, pero también, pues sí, al final decidí estudiar periodismo. Es interesante que a mitad de la carrera decidí hacer una especie de alto en el camino para ir a Inglaterra, para formarme a nivel práctico, pero a nivel de Biblia, de conocimiento bíblico, en Capernwray, en Y, Canford, en Inglaterra. ok, Entonces, ahí estudiaste teología en Inglaterra, o una parte ahí y otra en España. después estudié teología en Guatemala, pero allí estudié Ah, Biblia. Es un seminario una escuela bíblica de carácter internacional, también con un énfasis práctico y bíblico, y de alguna manera allí ya tuve el deseo de servir al Señor, a la vuelta terminar mis estudios y servir al Señor. Entonces, digamos que viví en medio de ese proceso, aunque es interesante que ahora, bueno, después os contaré lo que recientemente me pasó el año pasado, pero justo antes de ir a la escuela bíblica, tuve una operación de la mandíbula, y en principio era una operación normal, pero tuve una hemorragia. Estuve con 5 de hemoglobina y estuve justo entre la vida y la muerte. Esos son de esos momentos que te planteas, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero
realmente vi la mano del Señor y después, gracias a Dios, pude ir a Inglaterra aún después del proceso de operación, que fue complicado. Y cuando terminé los estudios en Inglaterra, porque era un invierno, básicamente más o menos 6 meses, entonces volví y terminé los estudios de periodismo, aunque con la idea de servir al Señor. Después tuve la oportunidad de ir a Quito, Ecuador, a través de HCJB, y tuve la oportunidad de ser misionero de corto plazo en varias ocasiones, y eso me dio una oportunidad de, digamos, poder experimentar cómo podía usar mi profesión para la extensión del Evangelio, del Reino de Dios. Pero después pues volví a España con el deseo ya de prepararme, y ahí es donde llega la otra etapa, que sería la siguiente estación, Guatemala. Exacto, y entonces en medio de eso se gesta un ferviente deseo por servir a la humanidad, por servir a Dios de una manera más profunda. Pero pasas por Guatemala antes, ¿verdad? Estás estudiando en el CETECA cuando conoces a Nelly, ¿es así? Ahora, Nelly, cuéntanos también, ambos, los dos, ¿cómo fue esa etapa? Sí, Fernando. Bueno, nosotros cada uno servíamos al Señor desde nuestra juventud, y la verdad es que anteriormente en otra entrevista te comenté que más o menos con 20 años en una conferencia misionera, pues yo le dije, Señor, yo quiero servirte y voy a ir donde tú me mandes. Y en ese momento yo no pensaba que el Señor me iba a mandar de verdad o enviar a algún lugar. Empezaba, como trabajaba y estudiaba, pues empecé a ofrendar a misioneros, orábamos por misiones en la iglesia, y allí fue donde nos conocimos, una iglesia en Guatemala, que en aquel entonces tenía unos 2,000 miembros, o sea que el Señor de verdad nos puso ahí para conocernos, porque éramos muchas personas, pero fue parte de la respuesta que el Señor dio y confirmando, ¿no?, el llamado, porque él desde el principio, cuando empezamos una relación de amistad, él me dijo, yo no me voy a quedar en Guatemala, yo quiero servir al Señor donde él me mande, y de verdad que no tuve ninguna duda en cuanto a estar dispuesta, o sea que ya el Señor nos había, era parte de la confirmación del Señor para servirle, y así fue como nos casamos. Vimos delante del Señor el lugar donde Él nos podía guiar, ¿no? Y España pues es un país muy necesitado del Evangelio. De hecho hemos abierto una iglesia en un pueblo donde no había iglesia evangélica. Exacto. Y alrededor tenemos como 15 pueblos que no hay iglesia tampoco. Entonces la tarea sigue siendo pionera, y ahí estamos. Claro. Fernando, pero y desde tu perspectiva, ¿cómo fue ese flechazo de Cupido con Nelly en medio de 2,000 personas? Bueno, yo fui el que me fijé en ella. Después ya fue todo un proceso, pero sí, uno ve realmente cómo Dios pone los puzzles o las piezas de los puzzles, del puzzle, mejor dicho, de la vida en su sitio, y doy gracias a Dios por conocer a Nelly y por la familia que hemos podido formar, y es algo que tuvimos claro, de servir al Señor. No, en principio estábamos abiertos a otro lugar, aunque no veía, quizás por el porcentaje de cristianos en Guatemala, no me sentía tranquilo de quedarme allí. Estuvimos valorando la posibilidad de ir a Ecuador, donde había estado con HCJB, y tenía una invitación para estar allí, y consideramos un proyecto en Rumanía, pero finalmente de alguna manera los lazos con la iglesia en España se mantenían, y
y había una necesidad de apoyar a un grupo, a un equipo, mejor dicho, de misioneros ahí en la zona norte todavía de Madrid. Hablábamos de la capital, en un barrio que se llama Saconia, y ahí es donde, bueno, tú nos conociste en su momento, y también iniciamos obra allí. Excelente. Y entonces, desde entonces han pasado más de 25 años, ¿verdad? Que han estado alcanzando diferentes segmentos de la población. Ya Dios había asentado ese sentir de que debían de servirle por completo en la obra, con la profesión o sin la profesión, pero sí sentían ese llamado pastoral, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar también una obra de desarrollo de liderazgo nacional y expansión en la sierra, como le estabas mencionando ahora. Algunos otros, digamos, trabajos con esos segmentos de población, aparte de lo que es el trabajo ministerial meramente de levantamiento de una nueva iglesia, ¿qué otras cosas han estado haciendo por allá? Cuéntenos. Bueno, es interesante porque cuando decidimos o sentimos de parte del Señor venir a España y entendíamos que el llamado era de obra pionera o de plantación de iglesias, pues nos embarcamos en un proyecto de plantación de iglesias directamente en Guatemala. Así que nuestra iglesia Nazaret se estaba planteando el inicio de otra iglesia. Al final, todas las palabras o todos los conceptos aparece la palabra norte, no sé por qué, pero también era la iglesia Nazaret Norte. Y estuvimos como parte del equipo pastoral iniciando la iglesia. Se inició en un cine y después en la zona norte de Guatemala, pues iniciamos después de esos 2 años de trabajo, es que compartimos el deseo de ir a España y la iglesia nos apoyó. Y después fue todo un proceso porque realmente venimos en su día a apoyar un equipo de familias, eran 2 parejas de misioneros también en ese barrio de Saconia, pero en la primera etapa, principalmente los 2 años iniciales, fui profesor de un seminario, Cefobán, y fui parte, digamos, del equipo docente, y también fui decano de estudiantes, supervisando la labor evangelística, porque fue un seminario con una dimensión bastante evangelística. Parte del requisito era invertir en la evangelización. Entonces, junto a mi trabajo docente, pues tenía la supervisión de los estudiantes, quiero decir, el trabajo del Ministerio de los Estudiantes. Entonces, fue una labor interesante y doy gracias a Dios por esa etapa. Claro. Y después ya llegó la radio, pero quizás de eso hablaremos. Exacto. Ya casi llegamos a esa experiencia con la radio. En la entrevista anterior con Nelly, ella nos compartió sobre las proyecciones sociales y cómo han podido ayudar también a comunidades. Nelly nos contaba un poco, ¿verdad?, sobre este trabajo con mujeres y diferentes cosas que ella nos compartió. No sé si quieren ampliar con algo más, o Nelly o tú mismo, si hay alguna otra labor que han estado desarrollando extra iglesia. Bueno, sí, yo creo que podréis ver también en esta entrevista algunas fotografías, porque el ministerio que inicié con mujeres a nivel de manualidades, del patchwork, pues fue justo en Saconia, en la primera etapa de la iglesia allí en Madrid. Y es algo que Dios permitió que siguiéramos haciendo y ha sido no solo de bendición para mí personalmente, sino
poder compartir mujeres más de 100 mujeres que he podido conocer de esta forma a lo largo de estos años, 20 años más o menos desde que empezó esta aventura de la costura, pero ha sido un privilegio también porque para las mujeres ha sido una terapia, un momento de estar, de aprender y de hablar, y sobre todo también hemos tenido mucho tipo de experiencias, hemos perdido a 3 de las señoras que estuvieron en el patchwork y ha sido un momento difícil en ese momento, pero también ha sido de gran bendición porque pudimos compartir con las familias también. Y algo que a nivel ya de asociación que formé a nivel secular, pues creo que en la entrevista anterior no lo dije, creo que no lo recuerdo, pero uno de los objetivos de la no solo dar a conocer estas técnicas del patchwork, sino también colaborar. Cada año elaboramos una manta entre todas las socias de la asociación y la vendemos. Un edredón, como un tipo de edredón. Un edredón, y lo vendemos para donar ese dinero a alguna ONG que como socias pues decidimos, ¿no? Cada año es una ONG diferente y pues es con fines solidarios, ¿no? Y la verdad es que es algo que no solo nos encanta hacer, sino además sirve, ¿no? Para otros. Y bueno, claro, el trabajo ha sido, al estar en este pueblo, pues hemos podido también con esta tarea, esta proyección del patchwork, pues también dar a conocer esta labor en varios pueblos de la sierra, y es una experiencia porque realmente conoces a gente y es mostrar también el amor de Dios de forma natural, ¿no? De hablar de Dios y de forma natural, y sobre todo ser amigos, ser alguien pues honesto y sincero, pues que como cristiano sirve, ¿no? Y ha sido una experiencia muy, muy importante para mí porque de otra forma no hubiera podido conocer a tantas personas, y ha sido algo que tengo que agradecerte a ti y a Berna, que estuvisteis por estas tierras más al norte de Madrid, en Galicia, pero realmente fuisteis vosotras las que me pusisteis la semilla allí, y es una bendición porque ha alcanzado a muchas personas con esto. ¿Quién iba a decir que 25 años o 20 años después íbamos a estar dando gracias a Dios por esos encuentros divinos, ¿verdad? Bueno, es un privilegio, y recuerdo con mucho cariño, creo que fue en 2 oportunidades que fuimos a darles los cursos, y que era algo que nosotras mismas desarrollábamos en Galicia y que lo vivimos intensamente como lo vives ahí, ¿verdad? Fernando, tú con tu profesión has tenido oportunidades muy lindas y Dios te conecta con Radio Transmundial. Cuéntanos, porque de este lado del continente no conocemos mucho de Radio Transmundial, y creo que vale la pena aprovechar la ocasión y así nos cuentas las puertas que Dios abrió y lo que has podido realizar ahí. Bueno, es interesante porque ya cuando estuve en Inglaterra escuché de HCJB, otro ministerio, en su día, sí, quizás con Radio Transmundial, con los ministerios de radio, de medios masivos más importantes, y de alguna manera tenía el deseo de usar mi profesión, pero es verdad que Dios tiene sus tiempos y sus momentos, y en Guatemala tuve la oportunidad de colaborar con diferentes emisoras, en diferentes proyectos, pero es curioso que los primeros años en
en España, básicamente tenía el trabajo del seminario, el trabajo de la evangelización, del inicio de la iglesia, y digamos que fue una especie de paréntesis, aunque para Dios no hay paréntesis. Pero fue interesante que un hermano, un amigo, compartiendo el deseo de la radio, él sintió del Señor de sembrar y de ayudar, viniendo y montando, comprándonos un equipo para grabar, y de alguna manera pues fue el primer peldaño para decir, Fernando, pues quiero que utilices la radio. Y después, en su momento, después de esa etapa del seminario, de ayudar en la labor de formación de líderes, pues el Señor abrió la puerta de iniciar. Resulta que básicamente había la necesidad y la inquietud de iniciar una radio para Madrid. El Consejo Evangélico de Madrid había dialogado con la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid, y digamos que se abría la puerta, aunque después hubo diversas pruebas y problemas, pero se abría la puerta para compartir el Evangelio, y entonces me invitaron a dirigir el proyecto. José Pablo Sánchez, que entonces era el director de comunicación, el área de comunicación del Consejo Evangélico de Madrid, pues me invitó a ser parte del proyecto, que finalmente se llamó Radio Encuentro. Y eso estamos hablando básicamente del año 2001, casi, 19 años, para 20 más o menos. Todo un proceso, porque Dios trabaja a fuego lento, Dios tiene sus tiempos, pero fue una gran oportunidad. Y después de luchar, digamos, con los medios de comunicación, porque hay que decir que no tenemos, aunque sí tenemos programas evangélicos en la radio y televisión pública, no hay emisoras evangélicas reconocidas a nivel legal. Entonces, ha sido todo una lucha, un proceso. Y justo en ese proceso, hace unos 7, 8 años, Radio Transmundial entró en escena, porque había otro ministerio, Evangelismo en Acción, que trabajaba en obra pionera y también en medios de comunicación, que se había encargado de un proyecto, el programa conocido quizás por muchos a través de la Biblia, de J. Vernon McGee, pues se hizo una adaptación para el contexto español, y este ministerio Evangelismo en Acción lo había iniciado. Entonces ellos sentían que no podían ir más allá en cuanto a medios de comunicación, y sentían el llamado más en obra pionera. Entonces digamos que nos pasaron el listón, nos preguntaron si quisiéramos nosotros iniciar esa nueva etapa. Y como Radio Transmundial trabaja, es ahora mismo quizás la red de radios más grande del mundo, porque no trabaja, solo como Radio Transmundial, sino que tiene diferentes socios y diferentes antenas que trabajan en onda media, onda corta, FM. Y perdona un momentito para aprovechar ese momento. Radio Transmundial transmite en ¿cuántos países? ¿Sabes? ¿Y cuántos años tiene de existencia Radio Transmundial? Bueno, es interesante que estamos hablando de la década de los 50, cuando Paul Fried
un misionero norteamericano, tenía el deseo de ir a España, de alcanzar a España, pero era en tiempos de la dictadura. Sí. Entonces, cuando Paul Fripp se da cuenta que no puede entrar en España, resulta que en los tiempos de Dios, Marruecos, estamos hablando de Tánger, era un protectorado español. Entonces gozaba de una serie de privilegios que después de repente los dejó de tener al ser parte de Marruecos. Pero justo en esos años empezó Radio Transmundial a nivel mundial, a nivel global, a través de ese transmisor en Tánger para alcanzar a España. Entonces, de alguna manera, para nosotros fue muy especial el hecho de seguir los pasos del fundador, de Paul Fripp, porque claro, es verdad que estamos hablando de, bueno, no tengo ahora los datos porque han ido cambiando, pero estamos hablando de básicamente los 5 continentes, estamos hablando de más de 180 idiomas, wow. Estamos hablando de proyectos de comunicación grandes, hay emisoras que cubren Pakistán, la India, Irán, hay un proyecto que se llama PANI, está la emisora que emite desde Aruba, no desde Aruba, de Bonaire, la emisora que emite para toda la zona de América Latina. ¿Desde Bonaire transmiten para toda América Latina? Sí, cubre principalmente la zona de Cuba, la zona de Colombia, parte de la Amazonía, pero estamos hablando de uno de los transmisores actualmente más potentes. De hecho, estamos hablando de 500.000 vatios. ¿Sí? Entonces... ¿Y tú en Radio Transmundial has tenido a cargo no solamente ciertos programas, sino que entiendo que estás liderando buena parte de eso? Bueno, realmente como somos socios, digamos, cada socio de alguna manera, digamos, entramos a ser parte de una familia. Entonces es interesante que eso fue muy importante para nosotros, porque ya no solamente es hacer radio en España, sino que es colaborar con diferentes emisoras en diferentes países. Empezamos a tener reuniones a nivel del sur de Europa. Cada año tenemos reuniones, algunas iniciamos en España, pero también hemos hecho en Grecia, hemos hecho... El año pasado nos tocó cambiarla porque fue en Lyon, bueno, este año, pero por el asunto de la pandemia sí que la hicimos virtual, no nos fuimos hasta Lyon. Y a raíz del trabajo que estamos realizando, como España está vinculado con, digamos, con los países del sur de Europa, que de alguna manera tenemos algunos elementos culturales comunes, resulta que también tenemos vínculos, no solo por el idioma, pero por la cultura con América Latina. Entonces se ha ido gestando una relación muy bonita con los diferentes países y desde hace varios años asistimos al encuentro de Radio Transmundial de Iberoamérica. Excelente. Y estamos compartiendo contenidos, programas y de alguna manera continuamos lo que fue el programa a través de la Biblia, que se llama para la versión de España La Fuente de la Vida, pero también estamos produciendo programas que se emiten en diferentes países de América Latina y realmente trabajamos no solamente a través de la radio, sino las redes sociales, las aplicaciones, desde una perspectiva multilingüe. ¿Sí? Exacto. Bueno, ya hemos recorrido
bastante lo que es el ministerio de Fernando y Nelly, y llegamos al año 2019. No dudo que anteriormente hayan pasado por muchas pruebas, pero el año pasado fue un año especialmente de paso de prueba de fuego, ¿verdad? Para la familia, para el ministerio y para ti en lo particular, Fernando. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia que tuviste con este quebranto de salud. Sí, y bueno, por un lado dar gracias a Dios, y Él solo sabe cómo trabaja en nuestras vidas y avanza sus propósitos, pero realmente las situaciones no avisan. Llegan las pruebas de repente, de un día para otro. Yo recuerdo el último día del mes de marzo, justo cuando estábamos saliendo de una prueba, porque había fallecido de cáncer un hermano de República Dominicana, pero que asistía a nuestra iglesia. Recuerdo estar allí. Bueno, tuvimos un culto de recordatorio, porque, bueno, al final lo enterraban en República Dominicana, pero hicimos un culto de despedida y de gratitud al Señor. Yo prediqué, y esa noche, en la madrugada, pues tuve una especie de, disección de aorta. Iba a decir un ataque o algo así, pero realmente fue, sí, me caí al suelo con un dolor muy fuerte en el pecho. Después ya, gracias a Dios, y el diagnóstico, dijeron, fue una disección de aorta, y es muy grave, ¿no? Sí, lo que pasa es que todo esto lo sabe él a posteriori, Sí. porque realmente él perdió el conocimiento y ya no hubo forma de, aunque en algún momento estuvo consciente, fue algo muy grave. El médico que tuvo que venir de madrugada, la ambulancia, la unidad de cuidados intensivos móvil, pues la médico nos dijo, es muy grave, no sabemos si va a llegar vivo al hospital. Es la aorta y es muy grave. Así que mi hijo, que tiene ahora, bueno, tenía 20 años en ese momento, él ya estaba dormido, y fue un milagro que yo estuviera despierta, que me diera cuenta que se cayó al suelo. Todos los detalles, cómo Dios nos preparó para eso, fue tremendo. Y ver la mano de Dios, ¿no? Cómo nos sostuvo con su paz, porque fue tremendo. Estar ahí 8 horas de madrugada esperando a que saliera de la operación. El médico nos dijo que había un 50 posibilidades de que muriera en el quirófano. Y si despertaba, pues que no sabían las secuelas que podía tener o cómo iba a quedar. Entonces, casi 14 días después de estar en coma, pues fue despertando, lo fueron despertando, y también hubo 2 ictus. En Costa Rica no sé si lo llamáis infarto cerebral o no sé. Aquí le dicen ictus. Esto ha causado un daño en la movilidad, pero para lo que fue, los médicos han dicho que es un milagro. Es un milagro no solo que esté vivo, sino que tenga las secuelas mínimas como las tiene. Así que es para darle gloria a Dios, porque fue un milagro desde el primer momento, como él fue notando ciertos mareos cuando venía conduciendo el coche, el automóvil, y ya estábamos pendientes de varios análisis, varias pruebas que el médico le había mandado, pero no, realmente ya no dio tiempo. Fue una situación terrible para nuestra familia, porque nuestra hija no estaba aquí en España, y fue terrible también porque, aunque su madre no era tan mayor y estaba relativamente bien de salud, aunque era también hipertensa, falleció el 28 de abril. Es decir, ella logró ver a su hijo despierto una semana,
aunque hablaba por la tráquea, ¿no? Por una traqueotomía que le hicieron. Entonces fue duro por eso, porque perdimos a Lupe, aunque sabemos que está con el Señor, pero fue muy difícil. Yo recuerdo solamente en el hospital esperando la operación, recordarle a mi hijo que Dios nos iba a dar la salida, que no nos iba a dar más de lo que podíamos soportar. Y ese versículo vino desde el primer momento. Pase lo que pase, Dios nos va a dar la salida y Él ha prometido que no nos va a dar más. Y así fue. Así fue, porque cuando ya nuestras fuerzas estaban al límite, como dice su palabra, ¿no? Que cuando ya no hay fuerzas, es el Señor quien te sostiene y te renueva. Y cuando falleció Lupe fue ese momento en el que ya no teníamos fuerzas. Estábamos con ella, le dio un derrame cerebral. Estábamos en cuidados intensivos con ella en una planta y con Fernando en otra. No pudimos decírselo hasta casi un mes después, cuando los médicos nos dijeron. Entonces fue una situación bastante dura, difícil de entender, ¿no? Por qué nos estaba pasando tanto, pero sabiendo que Dios estaba en control y que Él nos iba a dar las fuerzas, y así ha sido. Ha sido difícil y todavía lloro, lloro más yo ahora que en esa etapa de crisis, recordando. Así que, pero es todo para darle la gloria a Dios, porque Él nos tuvo y hizo un milagro. Yo llegué a pedirle al Señor cuando Él estaba en coma, porque los médicos nos decían, no sabemos, en cualquier momento puede fallecer, no sabemos las secuelas que va a tener. Bueno, yo le decía al Señor, Señor, por tu misericordia, que despierte y que despierte bien, que no olvide tu palabra, que no te olvide a ti, que su memoria, su mente esté intacta. Y yo le decía, Señor, si no le vas a dejar bien para que te siga sirviendo, llévatelo. Porque me venía a la mente también, Señor, si tú has dicho que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y que estamos sirviendo, no te lo lleves, por tu misericordia, déjalo bien para servirte. Y el Señor, aquí tenéis la prueba del milagro que los mismos médicos han reconocido. Sí, recuerdo de los primeros días de despertar, todavía ya pasando a planta, de planta de hospital, me dijo el médico, así que tú eres el milagro. Y yo de alguna forma asentí, y después había oportunidad de compartir más adelante, pero obviamente fue un milagro, aunque también fue un proceso complicado de los siguientes días de preguntarse, bueno, primero es que había perdido la masa muscular, también por los ictus tenía paralizado mi mano y mi pie, y varias partes de mi cuerpo, entonces digamos que era una incógnita si iba a recuperar la movilidad. Fueron momentos complicados, pero poco a poco fue un proceso básicamente de estar varios meses en el hospital. Estuve 2 meses en rehabilitación ingresado, día a día, trabajando aspectos de la rehabilitación, con un logopeda, con un fisioterapeuta, a todos los niveles, terapia ocupacional, porque tenía que reaprender muchas cosas. Y de alguna forma enfrentarme a la realidad de que posiblemente las cosas no iban a ser igual. Claro. Gracias a Dios, comparando, digo, todavía hay cosas que no puedo hacer, pero la mayor parte de cosas puedo hacer. Y sobre todo vimos de forma especial, y esas cosas las hace Dios en esos momentos, es como Dios une a su pueblo en la oración. Los mismos ancianos o pastores de las iglesias dijeron, no solamente esto que ha pasado ha servido para ti, sino nos ha servido a todos nosotros, porque de alguna forma
como iglesias nos unimos y sentimos el poder de Dios. Así que, de alguna manera, yo, conforme me fui despertando y dándome cuenta de las cosas, aún con el fallecimiento de mi madre, no puedo decir que, obviamente sí fue una situación triste, pero realmente cada cosa que escuchaba era como, ¿cuántas cosas está haciendo el Señor? ¿Cuánto ayuda bien? Se cumple, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. O sea, ¿cuánto de esto se está cumpliendo? Después obviamente llegaron otros momentos de quizás cuando te dicen el neurólogo, pues a lo mejor hay algunas cosas que no van a ser igual, pues de cierto desánimo, de ciertas luchas, pero hemos ido viendo cómo el Señor nos ha sostenido. Y también que la vida es frágil, que me lo enseñó cuando tenía 20 años, pero me lo enseñó ahora, el año pasado. La vida es sumamente frágil. Tenemos que vivir un día a la vez. Mañana, quién sabe. Podemos ir con el Señor, Él nos puede llevar y necesitamos vivir dependiendo de Él. Así que la verdad es que mucha gratitud y de parte de nuestra hacia el Señor y hacia las iglesias, el pueblo de Dios, la manera en que Dios proveyó en todas las áreas, fue algo muy especial. Además no lo hemos comentado, pero Nelly tiene una parte de colaboración en Radio Transmundial, que está dirigiendo un ministerio, coordinando un ministerio de oración que se llamaba Proyecto Ana y ahora se llama Mujeres de Esperanza, porque hay un programa relacionado con este tema. Y tuvimos una reunión ahí en Bratislava y justo un año antes. Sí. Sí, en octubre del 2018, septiembre del 2018, el Señor, estuvimos allí en una reunión de Radio Transmundial, Mujeres de Esperanza, y sí, la verdad que hubo un momento en el que nos dijeron si queríamos compartir algo, y yo en ese momento compartí porque yo estábamos en un momento en el que yo realmente me estaba planteando buscar un trabajo a nivel secular y ayudar un poco a la economía familiar y el Señor me mostró en esa reunión y lo dije públicamente, digo, el Señor me ha mostrado que Él ya me tiene, o sea, que yo ya estoy trabajando en el ministerio y que Él va a proveer todo lo necesario, que no me preocupe porque Él va a proveer. Esto fue aproximadamente 5 o 6 meses antes de que le ocurriera esto. Entonces, el Señor de alguna forma nos preparó, incluso para este tiempo de pandemia. Él no hubiera sobrevivido si ocurre este mes de abril, porque era la peor situación posible a nivel de hospitales. Estaban colapsados aquí en Madrid y realmente el Señor se anticipó a todo, en su tiempo perfecto nos ayudó. Y pues de verdad, lo que Fernando dice, podemos ver que todo ayuda bien. Aún con todo lo que hemos sufrido, el Señor nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha ayudado, nos ha sostenido y nos sigue dando nuevas fuerzas, porque es una lucha. La verdad que es una lucha, porque ahora le vemos muy bien, pero ha sido difícil. Claro. Y todavía, o sea, hay cosas que él no tiene fuerza para hacerlas y el movimiento es lento y hay ciertas cosas, pero para lo que pudo haber sido, está muy bien. Tiene dolores, hay muchos análisis que le siguen haciendo, están haciendo un estudio genético a nivel neurológico por el tema de sus padres que también tuvieron algún problema con sus arterias. Entonces es algo que hay muchas cosas pendientes, pero Dios ha sido fiel. Él es nuestro Dios todopoderoso y nos prepara. Cada prueba que vivimos nos prepara y nos capacita para no solo, como Él dice, no ayudar a otros, animar a otros, sino
verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Y hemos visto cómo Él ha renovado nuestras fuerzas cuando ya no teníamos ninguna, de verdad. Yo he experimentado cómo Dios me ha sostenido así, cargándome, Claro. literalmente, porque ya no había fuerzas. Y ese es nuestro Dios, un Dios vivo, que nos ama y si alguien nos está escuchando que no conoce a Dios de verdad, le podemos decir que Dios no es una religión. Dios es real, es tan vivo, tan cercano, y Él no nos dice que todo va a ser maravilloso, nos dice que Él va a pasar con nosotros. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo dice el Salmo 23. Y esa es la promesa, que Dios va a ir con nosotros en cualquier etapa o crisis que pasemos en la vida. Entonces, esa es la promesa que tenemos y la seguridad que hemos experimentado nosotros, que Dios ha estado con nosotros en todo momento. Así es. Y bueno, Nelly, ya se nos adelantó, pero lo siguiente es, Fernando, en medio de todo esto, resumiendo, primero que todo, damos infinitas gracias al Señor por el milagro que ha hecho en tu vida, por poder tenerte en este día, escuchar tu testimonio, tu vivencia y sobre todo ver las cosas maravillosas que Él hace, cómo has seguido tú luchando contra viento y marea, seguiste predicando en la iglesia, seguiste con todas tus labores en la radio también, en fin. Cuéntanos tal vez ya para ir cerrando y dejar un mensaje, que por eso decía, Nelly se nos adelantó, un mensaje dirigido a estas personas que a lo mejor pueden estar pasando aún en estos tiempos de crisis, pero que pueden venir inesperadamente pruebas de fuego, puede ser en la salud, puede ser en la economía, puede ser rupturas familiares, cualquier cosa que venga y que necesitemos una intervención divina. ¿Qué nos dirías? Bueno, por un lado, tuve la oportunidad de reflexionar en todos estos meses que estuve en el hospital y hubo varias ideas y varios pensamientos, pero uno de los primeros que compartí, porque mandé una serie de audios a la gente que oraba por nosotros, es una reflexión sobre algo que no había vivido de primera mano, porque no había estado en un hospital tanto tiempo. Y es curioso que cuando tu cuerpo no se puede mover, se producen, bueno, aquí se llama escaras, úlceras, digamos, o llagas profundas, dolorosas, y varias se hicieron atrás en mi cabeza y en varias partes del cuerpo. Y me hizo reflexionar sobre qué pasa cuando no te mueves. Y pensando en el sentido espiritual, estuve reflexionando y me dije, bueno, quizás hay un paralelismo, porque cuando no nos movemos, y eso no quiere decir activismo, pero cuando no nos movemos en un sentido hacia los propósitos de Dios, o simplemente, por ejemplo, no perdonamos, o damos la espalda a nuestra realidad, o intentamos escapar de la situación que vivimos, se producen llagas en nosotros. Y ahí es donde Dios es el único que puede sanar y que puede restaurar. A veces no nos movemos en cuanto a Dios, pero también no nos movemos en cuanto a las personas con las que convivimos, o quizás la pasividad es en torno a nosotros mismos. Y por un lado me gustaría compartir esta idea de cuidado con las escaras
las escaras, las heridas del alma, porque cuando no nos movemos en la dirección correcta, no nos movemos hacia Dios, se producen esas heridas. Ahora, como dije, Dios puede restaurar nuestras heridas. Pero por otro lado, también estaba reflexionando cómo Dios actúa en los pequeños detalles. Recientemente he estado predicando en el libro de Ruth y es una historia de amor, es una historia preciosa, pero es una historia de detalles y nos anima a lo que podríamos llamar las huellas digitales de Dios, a buscar las huellas de Dios. Y cuando miramos hacia atrás, todo lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, nos damos cuenta de cómo Dios cuidó cada detalle. Y si lo hizo en el caso de Ruth, la Biblia, lo hizo en el caso nuestro, pues lo hará en el caso de ti que me escuchas. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer con mis luchas? ¿Qué voy a hacer con mi situación? Aún con mi incredulidad, con mis barreras. Y el Señor es el que nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Así que pues quiero animaros a acercarse a Dios. No hay una causa mayor para decir que a Dios no le importo. Dios se preocupa de cada detalle del más pequeño. Y Dios es un Dios soberano. Y en tiempos de pandemia, cuando nos damos cuenta que la vida es tan frágil, aún cosas que no entendemos, Dios está en control. Bueno, solo nos resta dar infinitamente gracias a Dios por la vida de Fernando, lo que Dios le ha librado, el milagro que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio, con su familia. Gracias, Nelly, también por estar acompañándonos en este día. Gracias a ambos por esa vivencia compartida de parte de la comunidad Propósito. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para ambos. Y a todos ustedes que nos están siguiendo, les motivamos a que inviten a sus familiares, a sus amigos, a que vean nuestras vivencias, y sabemos que muchos nos vamos a ver reflejados en las vidas de las personas que nos comparten. Tenemos muchos más invitados especiales que compartirán su experiencia de vida y les decimos, entonces no se lo pierdan. Les esperamos en una próxima.